Octavo secreto de la riqueza en abundancia, el poder de la integridad. Sigue este joven John en busca de su propósito, en busca de su misión, porque desea volverse netamente rico, al igual que los 10 hombres que va a seguir visitando en el transcurso de su lista, los 10 números de teléfono que le dio el anciano oriental, y este es el octavo. Se trata del señor Henry Group, el Honesty Henry. ¿Qué sucede? Que esta persona le cuenta, le relata cuál fue su encuentro con el anciano oriental hace 30 años atrás. Él tiene ahora la edad de 54 años y se encuentra a la edad de 20 a 24 años con el anciano oriental, quien le pudo dar este poderoso secreto que hasta la vez lo sigue ocupando. De todos los 10 secretos no quiere decir que no sean importantes, sino que este aduce el señor Henry Group, que este fue el que le devolvió la vida. ¿Por qué razón? Porque cada uno de los integrantes, cada una de las personas que van obteniendo su secreto, avalan a uno en su totalidad. ¿Quién fue el que les ayudó? ¿Qué secreto fue el que les ayudó? Así que le toca al Honesty Henry Group. Recuerda esto. Esto llévala para toda tu vida cuando quieras hacer alguna acción, algún negocio, emprender alguna actividad, estés en algún trabajo, en algo que te pueda dar dinero, te pueda producir dinero. Recuérdalo siempre, hazte estas preguntas. Son 5. La primera, ¿es legalmente correcta? Siempre ten en cuenta que sea algo legal. Si es algo ilegal, que por más que te dé dinero, no te metas en cierta actividad. La segunda, ¿es moralmente correcta? Si sabes que se trata sobre la moral. Vender la integridad de tu cuerpo. No basta con tener todo el dinero del mundo, pero si has vendido parte de tu cuerpo para poder lograrlo, quiere decir que va a atacar contra tu moral. Entonces, si no es moralmente correcto, no lo hagas. En el transcurso de los años, conforme van pasando los días, los meses, más que nada los años, te vas a dar cuenta que si hiciste dinero a través vendiendo tu moral, tu integridad física, vas a notar que nunca va a servir, de nada va a servir ese dinero. La tercera pregunta que debes de hacerte es, ¿estoy orgulloso o estás orgullosa en el lugar en el que estás? ¿Estás orgullosa de la labor que vas a desempeñar? Así te dé dinero. Pregúntate aquello. ¿Te dará orgullo saber que obtuviste dinero a través de esa actividad ilícita? ¿Estarás orgulloso? Esa es la tercera pregunta. La cuarta pregunta. Pregúntate, ¿qué opinarían tus padres sobre aquello? ¿Qué opinaría tu mamá? ¿Qué opinaría tu papá? ¿Qué opinaría alguna persona a la que verdaderamente estimas? O las personas que te criaron a ti, porque hay veces en familia que no son criados por los verdaderos padres, a veces son hijos adoptivos, o son criados en otras familias, o simplemente viven en la misma casa, pero son hijos de padres ricos, pero por lo general los cría la señora del servicio, y a ella le dicen mamá, a la nana, que significa. Entonces, o a su vez, cuando hay padres de familia que se van fuera del país, le dicen mamá o papá al abuelo o a la abuela. Eso también es fuerte. Entonces, pregúntate, esta es la cuarta pregunta, a la persona que te crió, a la persona que más te importa en tu vida, a las personas que más importan en tu vida, ¿me respetarán por esto? ¿La decisión que voy a tomar será de agrado para ellos? ¿Les agradará? ¿Será moralmente correcto lo que yo les vaya a decir? ¿El negocio que puse o el negocio que vaya a poner? Si les digo tal idea y me dicen que no, ¿de igual manera lo harás? Pregúntate. Y la pregunta más fuerte y la mejor de todas, la dejó para el último el señor Honesty Henry Group. Dijo, ¿me respetaré a mí mismo si en caso hago este negocio? ¿Si en caso hago tal actividad? ¿Si en caso incurso en tal trabajo? ¿Solo porque quiero ganarme un dinero o quiero ser verdaderamente, quiero ser rico? Y no importa, como sabía decir Maquiavelo, el fin justifica los medios. ¿Vas a querer hacer aquello? Entonces, pregúntate eso. Si la respuesta es no, ya sabes que por ahí no debes de ir. ¿Por qué razón? La mayor parte de personas que incumben en buenos negocios, que les da dinero a corto plazo y por lo general no tienen ni el mínimo de experiencia en aquello, pero logran hacer grandes cantidades de dinero.
no se sienten en sí como debería sentirse una persona que llegue al pináculo de la cima, como se suele decir. No se sienten con tal agrado de haber obtenido tal dinero, o simplemente no sienten que son millonarios, no sienten que son ricos. No hace falta tener bastante dinero para sentirse millonario. Como lo dije en un principio, la riqueza en abundancia no se trata de la cantidad de dinero, sino de la calidad de vida y de tener los medios necesarios para poder vivir la vida que siempre has querido. No va a ser necesario estar en una mansión, estar en una residencia demasiado importante, pero sí estar en la comodidad de tu hogar. Tal vez pueda que sea que hasta no tengas ni una casa en sí, sino que la pases arrendando, pases rentando y a su vez tienes un negocio o una actividad, pero puedes disfrutar de la familia, puedes disfrutar de tus hijos, puedes disfrutar de un fin de semana agradable, puedes salir a vacaciones cuando a ti te plazca. Tal vez no sea cuando te plazca, pero sí en ocasiones importantes o cuando para tu familia sea demasiado importante. Por ejemplo, cuando salen del colegio, salen de la universidad, salen de la escuela, si son bien niños. O cuando están recién nacidos, poder tener la tranquilidad de no vivir, como se dice, alcanzado, de no vivir el día a día. Esa es la riqueza en abundancia. No se trata de tener los medios pero demasiado elegante, tener la mansión, tener la casa demasiado elegante, tener un carro de alta gama, tener todo lo que un millonario tendría, pero sí se trata de tener la vida que siempre has querido. Pero todo se logra a base de esfuerzo y trabajo, convicción y sobre todo esfuerzo y perseverancia día tras día y aplicar lo que en un principio lo dije. Hay 3 capitales que hay que destinar. En el último secreto lo diré, el último porcentaje que toca destinar, que es un tanto por ciento para caridad. Ese es el último secreto de la riqueza en abundancia. Los otros 2 gastos, los otros 2 ingresos que debes de realizar en cualquier cuenta son el de la regulación de gastos, que es el 10% que debes de guardar para cualquier inversión que tengas a futuro. No te vas a ser rico de la noche a la mañana, ni tampoco te va a dar esa estabilidad que siempre has querido, pero sí vas a tener seguridad de que cuando tengas alguna enfermedad o pases por algún hecho demasiado fuerte en tu vida, alguna enfermedad, no vas a tener que hacerle saber a nadie porque tú estás ahorrando un 10% de lo que ganas. Y recuerda, un 10% en el poder del plan de acción organizada te dice, hay que destinar un 10% a pagarte a ti mismo. Debes decir, parte de mis ingresos son para mí, no todos tus ingresos, porque cuando dices eso es lo que coges todo el dinero y lo ocupas a diestra y siniestra. No te importa el fin, con tal de que te alcance para el mes estás demasiado tranquilo. Pero ¿qué es lo que se debe de hacer? El 10% debes de dedicarlo siempre para ti. Ese es el primer ahorro. Guárdalo en un lugar, si es que puedes en tu casa, en algún lugar secreto, o abrir una cuenta aparte donde sepas que no vas a topar ese dinero, a menos que sea una emergencia, o a su vez puedas tener una oportunidad de poder invertir. Ese es un 10% que tienes que guardarlo. El otro 10%, la regulación de gastos, ahorros, 10% guárdalos. Eso no los topas para nada. Siempre debes de tener un capital extra guardado. ¿Por qué razón? Porque nunca falta, como salen a decir, como en el tiempo de José cuando tuvo el sueño de las vacas flacas, que siempre va a haber una temporada en que no tengas dinero. Entonces se hace necesario guardar un 10% el ahorro y el otro 10% para la inversión. Y hay otro porcentaje para caridad, que es en el último secreto de la riqueza en abundancia, que es el más poderoso de todos, que es el que te permite avanzar más rápidamente hacia el destino, hacia donde siempre has querido llegar, pero siempre y cuando lo hagas un hábito. Es decir, por cada $100, te pongo el ejemplo en dólares, por cada $100, $10 no te pertenecen. Eso lo dedicas al ahorro. Por cada $100 que ganas, $10 se van para la inversión. Y otro porcentaje al final que te diré de caridad que debes de dedicarlo. En sí, solo vas a trabajar con una parte de tu dinero, de lo que ganes, hasta que lo vuelvas un hábito. Vas a notar que se vuelve un hábito saludable
que te da tranquilidad y te da paz. Retomando con el joven que estaba con el honesto Henry Group. El señor data que es un señor un poco gordo, un pequeño, y que lo recibe con unos anteojos demasiado grandes, con unas gafas de sol grandes. Y el señor le cuenta el encuentro con el anciano oriental. ¿Qué es lo que sucede? Le cuenta el señor Henry Group, le cuenta al joven John, le dice que él quería ser millonario a cualquier costa, a costa de lo que sea. Y el joven le dice, pero no se trata de eso, la solidez de propósito, que usted tenga una meta. No, en sí está bien, el querer ser millonario está bien. Pero ¿cuál es el problema? Que a él no le importaba, sea como sea, él quería ser millonario. No le importaba si tenía que entrar en alguna actividad criminal. Ese era el problema. De aquí viene el poder de la integridad. Dice que él siempre se llevaba una comisión por hacer cambiar los cristales, los vidrios, las ventanas de las casas donde él visitaba. Él siempre tenía esa capacidad. Él se dio cuenta que tenía un talento para persuadir a la gente y hacerles cambiar las ventanas de su casa. En el ejemplo habla de millones de libras esterlinas. Aquí lo vamos a hablar en dólares para que lo puedas entender, más o menos un aproximado. Dice que él le iba a una casa y les hacía una promoción, pero era parte del discurso de él. Por ejemplo, él decía que cambiar todos los cristales, todos los vidrios, las ventanas de las casas donde él visitaba valía $1000. Pero él notaba que las casas eran demasiado bonitas, demasiado elegantes para poder hacer un buen comercial, una buena publicidad. Entonces les hacían una oferta. Él le hacía la oferta de que si es que le permitían tomar fotos antes y después a la casa donde él hacía el cambio de los cristales, le daría un 50% de descuento. Para lo cual la gente no se negaba. Y dice que era un éxito rotundo. Dice que él sabía en lo más profundo de que la casa no necesitaba esa reposición, más que un simple mantenimiento. ¿Cuál es el mantenimiento? Realizar, por ejemplo, hay aperturas, hay orificios, pero esos solo son simples sellos que deben de hacer, sellar bien, pero no cambiar, porque cambiar un cristal cuesta bastante. Yo te pongo el ejemplo de $1000, les dejaba en 500, aparte de que les deje hacer publicidad de la casa. A más de ello, dice que él se llevaba el 20% más bonos. Imagínate, 20%, se llevaba $100 por cada cambio de cristales, y eso lo hacían tal vez en 2 días. Cambiaban los cristales de la casa. Llevaba un bono adicional, porque tienen un límite de poder traer cierto número de clientes para que puedan ganar su sueldo. Aparte de eso, se ganaba el 20% por cambiar por casa. Y fuera de ello se llevaba bonificaciones extra. Entonces dice que para él no era nada mal llevar más o menos un tanto de $400 por semana, a veces hasta más. Para lo cual dice que él le llegó, una vez hizo el llamado a una de las casas que él siempre visitaba condominios, visitaba diferentes residencias, hasta que llegó a una residencia en particular y le salió el anciano oriental, del que todos hablan en este libro, Los 10 secretos de la riqueza en abundancia, de Adam J. Jackson. Le sale el anciano oriental, y dice que le lanzó la cantaleta, la típica cantaleta de cuánto les va a cobrar, todo, hasta que al final le dijo el señor oriental mirándolo a los ojos: ¿quién se beneficiará más de esto? Del cambio de los cristales, ¿usted o yo? Y dice que él se sintió nervioso por primera vez, para lo cual le dijo: espero que ambos. Y en la segunda, dice: quiero que sea sincero conmigo. Y lo miró fijamente a los ojos y le dijo: ¿usted cree que necesito cambiar los cristales de mi casa? Y dice que nunca se había sentido tan intimidado por alguien, para lo cual él sintió que estaba haciendo algo malo y él quiso retirarse, para lo cual ya se levantó para irse, y en eso el señor lo siguió. El anciano oriental lo siguió a Henry.
y lo sujetó de la mano y le agradeció por su sinceridad. Y le dijo que había notado que él tiene un cierto deseo por triunfar. Entonces dijo que si le gustaría para él poderle dar ciertos secretos, ciertos tips para que él pueda llegar a lo que él siempre ha querido ser. Él siempre quiso ser millonario. Pero la gran diferencia, él no esperó encontrarse con 10 secretos, los 10 números de teléfono. Él esperó que le diera los 10 secretos la anciana oriental. Pero para su sorpresa le dio 10 números. Y dice que él no importaba, que él quería como sea ser millonario. Pero cuando se enteró de los 10 secretos, él notó que nada en esta vida se puede lograr. Por eso dice que no hay más, las mejores palabras que se pueden decir en la Biblia. ¿De qué le sirve al hombre si pierde su alma, así ganase el mundo? ¿De qué le sirve al hombre que gane el mundo, pero pierde su alma? Entonces recuérdalas estas palabras para siempre. De nada sirve que tú tengas demasiado dinero, pero no te aporta felicidad. La honestidad se hace intangible en este punto. Es decir, nadie la puede notar, porque a veces solo tú te vas a dar cuenta del fallo, del error, de lo que le estás haciendo a la otra persona. En el fondo, sabes que te ganaste un dinero extra, pero no te sientes bien contigo mismo. Entonces, le dice que le costó bastante entender esto, pero a la par le conmovió mucho las palabras del anciano oriental. Entonces dice, imagínate lo que es la integridad, más o menos construir lo que deseas vos hacer en la vida, pero construirlo de mala manera, por pasos negativos, siempre haciendo daño a las personas, más o menos es así. Es como querer construir un castillo sobre la arena o con bases de arena sin estar bien sólido. En algún momento se derrumbará, la marea lo derrumbará. ¿Por qué razón? Porque es solo castillo de arena, no tiene bases sólidas, no está cimentado sobre la honestidad, sobre la integridad. Recuerda ahora lo que dice Yokoi Kenji. ¿Qué dice Yokoi Kenji? ¿Qué es la integridad? Es la suma de la honestidad más la honradez. ¿Qué es ser honesto y qué es ser honrado? Ahí va el ejemplo. Sucede que de una pizzería llama a una persona X, llama de un hotel a pedir una pizza, pero en la pizza se encuentra que hay $1000, para lo cual el señor hace inmediatamente la devolución de la pizza con el dinero. Entonces, aquí se daba una recompensa y estaban pidiendo los dueños de la pizzería que se les había ido por equivocación ese dinero en esa caja. Lo estaban guardando y se había ido para entrega y no sabían en dónde. El joven había llamado del hotel y había llamado a reportar de que le habían dado esa pizza y que desea devolver el dinero, porque eso no le pertenece a él. El joven estaba siendo honesto, devolviendo la pizza con el dinero. Entonces, ¿qué sucede? Todos los medios de comunicación, porque se enteraron por diferentes partes, dijeron que querían saber de quién se trataba, porque ahora en la actualidad no hay nadie que tenga ese grado de honestidad para devolver y hacer la llamada sin esperar nada a cambio. Permítanos, Señor, que la gente lo conozca, para que sepan de quién se trata, que vean la persona admirable que es usted. Cuando en eso el joven dice, digan lo que sea, pero no me metan en ello. ¿Por qué razón? Le dice, si usted es una persona admirable, es un ejemplo de integridad, de honestidad, de honradez, de todo, ¿qué no le dijeron? Cuando en eso el joven, el que estaba en el hotel, quien devolvió la pizza, dice, no se puede enterar por nada a mi mujer que estoy aquí, porque él había salido con su amante. Él era honesto, honrado. Él devolvió el dinero. Eso es la diferencia entre honestidad y honradez. Él era honrado, pero no era honesto. Entonces, ¿cuál es la clave aquí para poder tener una integridad completa? Hay que ser honestos contigo mismo, consigo mismo, hay que ser honestos y ser honrados. Devolver el dinero es la honradez, cobrar el precio justo es honradez y ser honesto, poder decir la verdad. Ese es el complemento de la integridad, la honestidad más la honradez. Ser honesto, decir la verdad.
y ser honrado, dar todo el dinero que te ha sido dado o no cobrar de más, porque hay gente que también especula en los precios, como lo que sucedió cuando era lo del COVID-19, cuando sucedió esta pandemia del COVID, del virus COVID-19, de la gripe. Imagínate, la gente especuló con precios, con demasiados valores, porque era necesario, se volvió a veces hasta indispensable porque no se podía salir de casa, solo había cierto horario para poder salir y la gente comenzó a especular sobre los precios, comenzaban a vender a veces hasta 5 veces más, lo que era demasiado elevado. Entonces, ¿qué debes de hacer en ese momento? ¿Qué debes de realizar ahí? Debes de ser consciente de que está demasiado elevado el valor. No debes de dar ciertos precios. Debes de dar y ser acorde con la comodidad y el bolsillo de las personas. ¿Qué dicen ciertas personas sobre otras personas? Ahí es lo que viene el poder de la integridad. Tienes que ser honrado y tienes que ser honesto. Honrado, cobrar lo justo y cobrar una ganancia que sea netamente necesaria para ti. Y honesto, decir la verdad. Como se suele decir, como dijo el Maestro Jesús, la verdad os hará libres. Pero hay ciertas personas que no creen en aquello. Por ende, recuerda lo que le dijo el anciano oriental y el Honesty Henry le dijo al joven. Le dijo, ¿sí sabes lo que es un boomerang? Un boomerang es aquello que cuando vos das, siempre se te regresa. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley del karma? ¿Qué es lo que dicen los hindús? Todo lo que das, se te devuelve. Y recuerda que es el karma. El karma es el pago de tus malas acciones más la consecuencia. Por ejemplo, si yo te golpeo a ti, te doy con un puño, te doy un golpe a ti. La consecuencia es que tú me vengas a cobrar el mismo puño más una patada, un puntapié. Imagínate, y ahí recién estamos a manos de la ley del karma, o lo que sabían decir antes, el juicio final, o la ley del talión, lo que se habla siempre en la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. Pero recuerda que todo tiene su consecuencia, así que si estás pensando en hacer daño, inevitablemente te va a volver, porque tenlo presente siempre, esto tenlo presente en tu vida y para siempre. Todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer se puede lograr, se puede alcanzar, tanto si es para bien como si es para mal. ¿Cuál es el problema con la gente que obra mal? Inevitablemente le tiene que ir no solo mal, le tiene que ir pésimo, le tiene que ir demasiado mal en la vida. Así que, ¿qué es lo que debes de hacer? En el día a día siempre piensa en hacer las cosas bien, no pienses en hacer las cosas mal. Dice que tanto las acciones, las palabras, como los pensamientos crean esa reacción en la vida de las personas. Así que hay que saber qué es lo que se piensa. Porque recuerda, primero se maquina acá, a veces se lo habla y si no a veces directamente se lo lleva a la acción. Pero siempre tenga a la mano un plan B, para cuando ya te dé ganas de querer hacer algún daño, siempre tenga en tu cabecita algo bueno que se te devuelva a ti. Es decir, que sepas que por cada mal que haces se te devuelven 10 cosas malas. Cuando tienes eso presente en tu cabecita, eres consciente y dices, no lo quiero hacer, porque sabes las consecuencias de aquello. Este es el poder de la integridad, te va a ayudar para avanzar en tu vida, en tu día a día. Dice que no se puede construir nada, absolutamente nada que sea bueno en esta vida, que no se haya partido a través de la integridad. Y le dice el joven, pero se supone que la gente que es rica o ha llegado a tener cierto grado de dinero o está en buena posición social, anda en cosas delictivas, para lo cual le dicen absoluto, le dice el señor Honesty Henry. Dice, es más o menos como aclarar que si los ricos, todos los ricos siempre pasan en cosas ilícitas, es como decir que todos los pobres son santos, porque el mayor régimen, la mayor cantidad, la mayor nivel de delincuencia existe en la clase pobre. ¿Por qué? Porque la carencia y la pobreza los hacen llevar a ese nivel, porque siempre desean un nivel de vida mejor. Y de igual manera, lo que decía en un inicio el anciano oriental en el inicio del libro, la pobreza es el mayor motivador para la gente para que se vuelva rico. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere estar en ese lugar y ha pasado demasiados años
en ese estado, en ese estatus, en ese nivel, que no desea volver ahí. Entonces recuerda, puedes ocuparlo para las dos cosas. Puede ser tu mayor motivador la pobreza para llegar a la riqueza, o de igual manera puede ser tu mayor contrincante, tu mayor enemigo. ¿Por qué razón? Porque así como no quieres sufrir, también tratas de ver la manera de vivir mejor, pero a costa, a costilla de personas buenas, o haciendo daño a gente buena o a gente que tiene dinero. A veces gente que no tiene dinero, pero sabes que puedes sacar algún provecho de ella, vas y haces daño, y eso no está bien. Entonces, recuerda siempre estas preguntas. Le dice el joven, pero ¿cómo puedo separar la línea entre lo que está bien y lo que está mal? Hazte estas preguntas, las 5 preguntas. En primer lugar, ¿es legalmente esta actividad? ¿Es legal? ¿No es ilegal para poderla ejercer? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es moralmente correcta? ¿La gente me respetará con este negocio, con la actividad que estoy poniendo? Hay muchas personas que lo que dije en un inicio ven en su cuerpo, no es moralmente correcta. La tercera, ¿estaré orgulloso de esta actividad en un futuro? O al momento que inicie, no necesariamente puede ser a futuro, pero al momento que inicie la actividad, ¿estaré orgulloso de aquella actividad que haga? La cuarta pregunta, mi padre, mi madre, la gente que quiero, la gente que está más arriba de mí, o la gente que me crió, o la gente a quienes respeto, ¿estarán orgullosos y me respetarán por la actividad que voy a hacer? Y la quinta pregunta, la más importante, ¿me respetaré a mí mismo por aquello que estoy haciendo? Entonces, ¿qué le dice el Honesty Henry a John? Le dice, imagínate si vos eres la misma persona, la única persona con la que vas a convivir, ¿cómo vas a faltarte el respeto? Así que ten presente siempre esas palabras. Si la actividad que vas a llevar a cabo no te va a ocasionar ninguna clase de respeto, ningún valor, no va a añadir valor a tu vida, ¿por qué razón la vas a realizar? Siempre debes de fijarte una meta e ir por ello, pero siempre ten en cuenta, este secreto, el octavo secreto de la riqueza en abundancia, el poder de la integridad, es similar al segundo secreto de la riqueza en abundancia, el poder de un deseo ardiente. Recuerda, cuando ya tienes un deseo demasiado ardiente, ese que te levanta todas las mañanas, ese que dices que no tienes ni ganas de dormir, porque ya deseas despertar, ya quieres ver el siguiente día para poder hacer las cosas, lo que siempre has querido. Porque hay algo en ti que se mueve esa llama que no quiere apagarse, porque quieres vivir la vida de tus sueños. Imagínate, si tienes aquello, entonces que no te importe lo que piense el resto de gente de ti, con tal de que tengas ese deseo ardiente, pero siempre cuestiónate, ¿será moralmente correcto? Entonces, este principio, este octavo secreto va con el segundo secreto, cuando el señor Rupert Cummings, en el segundo secreto, le dijo al joven, recuerda que vas a estar dispuesto a hacer todo lo que sea por alcanzar el secreto, alcanzar la riqueza que siempre has querido, pero siempre pregúntate, ¿es moralmente correcto? Si va contra mis principios, no lo voy a hacer. Vas a hacer todo lo que tengas que hacer, pero siempre y cuando no vaya en contra de tus principios. Este se parece igual al octavo secreto de la integridad. Cuando ya estés a punto de realizar una actividad, realizar un negocio o algo provechoso en tu vida, hazte estas 5 preguntas y cambia tu vida de inmediato. Recuerda incluir el poder de la integridad en tu vida. Te veo en otro video.